atentos a la explicación de las magnitudes físicas que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Primer tema, magnitudes físicas. Continuamos. Entonces, la pregunta viene aquí. ¿Por qué estudiamos física? ¿Por qué estudiamos física? Es la primera pregunta que sale al aire y para lo cual vamos a contestar también esa pregunta. ¿Por qué estudiamos física? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué creen que estudiaremos la física? A ver, ahí está la respuesta. Estudiamos física para entender el comportamiento de la naturaleza. Por eso estudiamos física, ¿no? Y aprovecharlo en el desarrollo de nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, el celular que tenemos en casa, la laptop, las computadoras, es gracias a este curso de la física. Entonces, se ha creado, se ha innovado la tecnología, pero justamente gracias a la física, ¿no? Entonces, la física es el curso que se encarga estudiar, ¿no? Que se encarga en estudiar lo que es la naturaleza. La física te puede explicar por qué llueve, por qué hace calor, por qué hace frío. Entonces, ahí está. Pues, ¿por qué estudiamos física? Bien claro, para entender el comportamiento, cómo se comporta la naturaleza. Por eso se dice que la física es una de las ciencias más antiguas, es más antigua que la matemática, porque es lo primero que el hombre cuando miraba la lluvia se preguntaba qué cosa era eso, ¿no? Cuando veía rayos se preguntaba qué era eso, ¿no? Muy bien, pues ahí está. Entonces, observas la naturaleza y la física es la que te puede explicar todos esos fenómenos, ¿ya? El comportamiento de la naturaleza será descrito, entonces, el comportamiento dice que de la naturaleza va a ser descrito a partir de los resultados de los experimentos que se hacen. O sea que no solamente te va a explicar en forma, ¿no? Sino que para explicarte va a hacer experimentos y de acuerdo a esos experimentos, esos resultados, recién va a dar una conclusión, ¿no? Bueno, esperando que más o menos esté claro a dónde va la física, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ingresando al curso. Ahí dice, a ver, hola, ¿en qué ocasiones has necesitado hacer mediciones? ¿Cuándo has necesitado hacer mediciones? ¿En qué ocasiones? Y ahí está la pregunta, ahí tenemos, ¿ve? Cuando, por ejemplo, querías hacer una comparación, saber, por ejemplo, tienes tu hermanita, quién es la más alta, entonces ahí, por ejemplo, necesitabas hacer mediciones. Querías saber si estabas con un peso adecuado, con una masa adecuada, entonces subías a una balanza y bueno, ahí está. Entonces, en esas ocasiones necesitabas hacer mediciones, ¿ves? ¿Cuándo más necesitabas? Cuando estabas enfermo también, ¿no? Cuando te encontrabas medio mal, también necesitabas hacer mediciones, ¿no? Entonces, te duele la cabeza, un poco caliente estás, entonces agarras un termómetro y comienzas a hacer una medición de la temperatura. Resulta que estás respirando muy rápido. Entonces agarras un barómetro y comienzas a medir tu presión, ¿ves? Entonces está midiendo la presión. Entonces, ahí está. ¿En qué ocasiones, ve? ¿Cuándo necesitamos hacer mediciones? ¿Es importante o no? ¿Te das cuenta? Es importante hacer mediciones. No solo entonces en la salud, también en la sociedad. Entonces, por ejemplo, el ingeniero civil, ahí está utilizando su topología, que es un instrumento para medir, o sea, el nivel, pues, ¿no? Pues las carreteras tienen que estar bien niveladitos, derechito, para que le salga. Entonces tiene que hacer esa medición. El sastre
quiere confeccionarte un terno, entonces tiene que hacer mediciones, ¿ves? Entonces, en toda situación se va a utilizar las mediciones, como te das cuenta. Pues siempre estamos midiendo. Ahora, yéndonos un poco en la historia, ¿ya? Vamos a ir a ver a lo antiguo, en la época egipcio capaz, ¿no? Entonces, estudiante, en el antiguo Egipto, vamos a ver en el antiguo Egipto qué sucedía. Estudiante, en el antiguo Egipto, ¿para qué crees que fue necesario las mediciones? ¿Para qué crees? ¿No? Para hacer las grandes construcciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas construcciones que tú observas, entonces, se han necesitado hacer mediciones para poder construirlo, ¿no? Se han tenido que hacer mediciones. ¿Qué más? Las pirámides de Egipto que tú conoces, por ejemplo, también se han necesitado las mediciones para hacer su construcción. Hasta la ubicación se ha tenido que tomar en cuenta, imagínate. O sea, no se construye por construir, pues, ¿no? No vas a construir en un lugar que tal donde se inunda de agua, no, pues, todo miran eso, pues, ¿no? Entonces se hacen las mediciones. ¿Qué más, profesor? Ahí está, para las construcciones, mira, ve, de estas embarcaciones se han tenido que hacer mediciones para saber cuánto se necesitaba para que no se hunda y toda esa situación, ¿no? Entonces ahí está. Entonces en todo se hace mediciones para lograr construir algo, para saber, ¿no? Entonces nos sirven las mediciones. Y aquí está un poquito más, mira, ve. Por ejemplo, medir el tiempo para prever las estaciones de las inundaciones, ¿ve? Imagínate. Pues en otros países hacen muy bien esto, tienen una buena tecnología para prever el tiempo. Ellos saben cuándo va a llover. Entonces ellos tienen, por ejemplo, grandes ganaderías, vacas, por 100, 200,000 vacas. Entonces, por ejemplo, al ganadero le dice, mañana no me saques las vacas porque mañana va a llover. Entonces, y no lo saca y de verdad mañana llueve. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología para prever alguna situación. Otro, medir la longitud de los bloques de granito para las megaconstrucciones. Es, tú mides los granitos, dice, imagínate, contar esa cantidad de granitos hace posible que tú hagas esas construcciones de 100, 200, 300, 400 pisos, ¿no? Pues esos rascacielos se logra gracias a eso, ¿eh? Gracias a eso. ¿Qué más, profesor? Medir el volumen de los depósitos para almacenar agua en épocas de sequía, por ejemplo, ¿no? Imagínate, en esa época nada más. Servía mucho medir el volumen para saber cuánto vamos a guardar de agua y para que, digamos, hay épocas de sequía, entonces saber cuánto nada más. Si no supiéramos eso, entonces no sabríamos cuánto guardar. Entonces, saber poder medir el volumen hace que nosotros podamos construir pues reservas a un tamaño ideal. ¿Qué más? Medir área de cultivo de diferentes productos para evitar escasez, ¿eh? Entonces, mira, imagínate en la época de los egipcios, ellos sembraban de acuerdo a la necesidad, ¿eh? ¿Cuántos somos? 5 personas, entonces vamos a sembrar 5 hectáreas, algo así, ¿eh? O sea, no era las cosas por hacer. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Ahora sí vamos a ingresar ya, luego de esta introducción, con lo que es magnitud física, ¿ya? Ahora sí ingresamos con lo que es magnitud física. Entonces, ¿qué es una magnitud? Es la pregunta. ¿Qué es una magnitud? Entonces, nosotros podemos decir, en resumen, que una magnitud es aquello que se puede medir, ¿ya? Así de fácil, ¿ves?
Es todo aquello que se puede medir, ya hemos visto. Eso es magnitud en resumen. Ya sea las propiedades de un cuerpo, puedes medir esas propiedades de un cuerpo material o la intensidad de un fenómeno. Pero eso es. Pues magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, acá tenemos los clavos de hierro. ¿Qué puede tener el clavo de hierro? A ver. Puede tener su masa, ¿ah? ¿Sí o no? Agarras una balanza y lo masas. Puedo medir la longitud del clavo. Puedo medir el color del clavo. Profesor, ¿el color se mide? Sí, se mide el color. Esos son, aquí está. Entonces, mira, por ejemplo, ahí, aquí hemos hecho las medidas del clavo. Su masa había sido 50 gramos. La longitud de este clavo había sido 8 centímetros. El color de este clavo de hierro había sido gris plateado. Incluso la densidad hemos podido hallar. La densidad del clavo había sido 7,9 gramos por centímetros cúbicos. Su temperatura del clavo que está aquí, o sea, pero acá nos habla la temperatura de fusión. Profesor, ¿qué es eso? O sea, ¿a qué temperatura se derrite este clavo? Pues no pienses que el clavo no se derrite, es como el hielo se derrite en agua, este clavo también se derrite. Pero ¿a qué temperatura se derrite? A 1535 grados centígrados. A esa temperatura se derrite el clavo. Su dureza es 4 de acuerdo a la escala de Mohs, ¿no? Ahí está, ¿ves? Entonces, te das cuenta, teníamos al clavo de hierro y podíamos sacar información de ese clavo de hierro, ¿sí o no? Podíamos sacar información de ese clavo de hierro. Ahora vamos a ver sobre otro ejemplito, ¿no? A ver, ya está entonces. Te das cuenta qué importante y qué bonito es conocer estas cositas, ¿no? Ahora tú, qué magnitudes, ¿no? Se puede obtener de un terrón de azúcar. A ver, ¿qué magnitudes? A ver, te vamos a dar el terrón de azúcar para que lo veas. Ahí está. A ver, ¿qué magnitudes puedes lograr de ese terrón de azúcar? A ver, ¿qué podría haber? El color podría haber, ¿no? ¿Qué más podrías dar la información de qué más? El volumen, la temperatura. Ahí está, ahí está. Entonces, todas esas informaciones puedes dar. Por ejemplo, hemos acá conseguido el color blanco. Su volumen había sido 8 centímetros cúbicos. La temperatura a que se derrite el azúcar es a 186 grados centígrados. ¿Ves? Y así podemos sacar su densidad, podemos masarlo, podemos saber el sabor, ¿no? Eso de bastantes informaciones se puede sacar, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, la densidad del azúcar, del terrón de azúcar, había sido 1,6 gramos por centímetro cúbico. Podíamos haber sacado su sabor es dulce, dice. La masa, llevamos una balancita y su masa había sido 12,8 gramos. ¿Ve? Bastante información podemos conseguir de cualquier cosa que se tenga, ¿no? Ya está. Más ejemplos, ¿no? Más ejemplos. Veamos más ejemplos de magnitudes. Más ejemplos, ¿ya? A ver, otro más ejemplos de magnitudes. Ahí lo tenemos. Magnitudes que tal vez normalmente tú no has podido. A ver, ¿dónde está? No me hace caso. Ya. Por ejemplo, acá dice el terremoto de Chile es de mayor magnitud registrado en la historia, ocurrido el 22 de mayo de 1960, tuvo una intensidad de 9,5 en la escala de Richter. Entonces, allá la magnitud de los terremotos también se puede medir, ¿ve?
Entonces, de acuerdo a la historia, esa magnitud que se ha registrado en Chile ha sido mayor de la historia, más fuerte, llegando a 9,5. Ha sido desastroso, ¿no? Ya, no lo encuentro acá. Para que suene. Otra vez, a ver, quería. ¿Dónde se ha ocultado? ¿Dónde estás, muchachito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ahorita lo... Ahí está. Otra cosa también, por ejemplo, es importante controlar la magnitud de ruido, por ejemplo, en ciudades, porque su exposición, ¿qué sucede con el ruido? Prolongada puede producir la capacidad, ¿no? Auditiva en el estrés de una persona, entonces te va a estresar. A ver, esto vamos a ver el ruido. Es estresante el ruido, ¿no? ¿Dónde se ha ocultado? Ahora vamos a buscarlo, ¿no? Por acá debe estar. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, acá. Lo que quería hacer es acá. Está, que se bloquea, que se prende. Se ha detenido, algo está pasando. Dice. A ver de nuevo. Ahora sí, ¿dónde estás? A ver. Acá estaba. Así es como funcionan los terremotos. Ahora el ruido, ¿dónde se ha ocultado el ruido? ¿No? No hay del ruido. Acá está, acá está. Y ya está. Muy bien, entonces ahí hemos visto, ¿ves? Entonces ese ruido, pues, es el que nos puede producir el estrés, ¿no? Es importante eso también aclarar. Entonces, ¿ves? Se puede controlar muchas cosas, se puede medir muchas cosas. Mira, ¿ves? Ahora sí está. Se puede medir, ¿ves? La intensidad, ¿no? Del terremoto se puede medir y se sabe, ¿ves? Entonces acá has visto, ¿ves? Se puede medir. Se puede medir hasta el ruido, ¿ves? Hasta el ruido se puede medir. ¿Dónde lo encontraré? Ya, bueno, ya hemos escuchado, pero ya está. Muy bien. Entonces, ahora, viendo esas situaciones, vamos con las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas entonces, profesor? Sabemos que una magnitud es aquello que se puede medir, pero ¿qué será una magnitud física? ¿Ah? Ahí está. Son aquellas propiedades que se caracterizan a la materia, ¿no? Que se caracterizan a la materia y a la energía y se pueden expresar cuantitativamente. Cuando nos dice cuantitativamente quiere decir en cantidad, ¿no? Dicho en otras palabras, los que son susceptibles a ser medidas, o sea, todo lo que podemos medir, ¿no? Muy bien, ya está. ¿Qué magnitudes? Entonces, esto es la primera tareita que me van a hacer, ¿ya? ¿Qué magnitudes físicas podemos usar para describir las características del recipiente? No sé qué mirarás acá. Ya hemos hecho ejemplos con el terrón de azúcar, hemos hecho con el clavo, similar vas a hacer de este recipiente con un líquido. No sé qué cosa observarás, ¿qué podrías medir de esto? A ver, no sé. Ya está. Otra cosa más que vas a hacer esto también. ¿Qué magnitudes físicas encontrados en la caída libre de un cuerpo? Acá también vas a hacer. ¿Qué cosa pedirás? Solo 4 cositas pedimos acá y acá 5 cositas, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a continuar. ¿Para qué sirven las magnitudes físicas? ¿Para qué crees que sirve? Sirve obviamente para traducir en números los resultados de las observaciones. O sea, lo que tú has observado, lo que tú has visto, luego de medir, te da un valor. Y con ese valor tú puedes comparar. Por ejemplo, del terremoto. Se puede comparar justamente que el terremoto en Chile ha sido el más fuerte en su historia. O sea, no hay otro más fuerte. ¿Ves?
Gracias a los valores se puede comparar, ¿no? Ahí está. Entonces, las magnitudes físicas sirven para traducir en números los resultados de las observaciones. Así, el lenguaje que utiliza la física será claro, preciso y determinado. Entonces, quiere decir, se va a ayudar de la matemática, de los números, para poder comparar. La unidad patrón. ¿Qué es una unidad patrón? Entonces, una unidad patrón, jóvenes, es algo que es una condición fundamental de ser invariable. Ya, eso nada más. Condición fundamental de ser invariable. No te olvides esto. Unidad de patrón es una unidad, es una condición fundamental de ser invariable, ¿no? Que no cambia, quiere decir, ¿no? Que no cambia. Un poquito de historia. En el año de 1789, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de Francia solicitó a la Academia Francesa de Ciencias, ¿qué cosa ha solicitado? Deducir un estándar invariable para todas las medidas y pesos. O sea, ha dicho, hállame la unidad de patrón. Entonces, ¿qué ha hecho la comisión nombrada por la Academia? Creó un sistema que era simple y científico. Entonces, la Academia de Ciencias creó el nombre de metro. Este nombre de metro fue designado a la unidad de longitud. Entonces, en esa época, este vocablo se tomó de la palabra griega, este metro, de la palabra metrón. Este metro se ha tomado de la palabra griega metrón, que significa medida. Pues de acuerdo a su historia, metrón es una palabra griega que significaba medida, entonces de ahí ha sido tomado y ahora ha sido seleccionado por los científicos y ahora es metro, ¿no? Pues ya sabemos, durante la Revolución Francesa se dio esa unidad patrón llamado metro. Muy bien, joven. ¿Qué más, profesor? Ahora vamos a ingresar a la clasificación de las magnitudes. Ya sabemos que las magnitudes sirven para medir, básicamente, ¿no? Pero estos se van a clasificar, ¿ya? Van a tener una clasificación. Por su origen se van a clasificar en dos. En magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, ¿ya? Por su origen se van a clasificar en magnitudes fundamentales, ¿ya? Y magnitudes derivadas. Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Vamos a leerlo, a ver. Las magnitudes fundamentales son aquellas que sirven de base para escribir las demás magnitudes. O sea, estas son los principales, en otras palabras. No dependen de otras para ser medidas. Y estas fundamentales son 7. O sea, estos son los principales. Son las que están de base. No dependen de nadie. A ver, ¿quiénes son esos? Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Las 7. Esto es lo primero que tenemos que aprendernos. Por ejemplo, tenemos a la longitud, que su unidad es metro, su símbolo es un M. Y aquí está qué cosa se ha utilizado, qué patrón primario se ha utilizado para el metro, de acuerdo a la historia. Esto está basado en la longitud de la onda de la luz emitida por una lámpara de un criptón especial. Bueno, eso es la unidad patrón que se ha utilizado, ¿no? Otra magnitud tenemos la masa, cuya unidad es el kilogramo, su símbolo es kg. La unidad, el patrón primario que se ha utilizado para designar este nombre de la masa es un cilindro de aleación de platino. Este cilindro se conserva en el Laboratorio Nacional de Patrones en Francia. Vas a encontrar este cilindro, que lo han utilizado por primera vez para medir la masa. Tiempo. El tiempo es otra magnitud cuya unidad es segundos. Su símbolo es ese. Esto, su unidad, su patrón primario está basado en la frecuencia de la radiación de una
de un oscilador de cesio especial, ¿no? Un oscilador de cesio especial, con eso es que se ha podido utilizar la magnitud del tiempo. Otra magnitud tenemos la intensidad de corriente eléctrica, su unidad es ampere, símbolo está. Y esto, la unidad primario, está con la base de la fuerza magnética entre dos alambres que transforman, ¿no? Que transportan la misma corriente. Eso es la unidad patrón. Tenemos otro que es la temperatura, nada más temperatura, que su unidad es Kelvin, símbolo es K, mayúscula. La unidad, el patrón primario está definido por la temperatura que hierve el agua y la congelación simultáneamente. Y obviamente a una presión adecuada. Tenemos otra magnitud, intensidad luminosa, cuya unidad es candela, su símbolo es CD. Esto está, su unidad patrón primario está basado en la radiación de una muestra de platino fundido preparado especialmente. Bueno, esto es un poco de historia nada más. Y la cantidad de sustancia es la última magnitud, su unidad es mol, símbolo es mol, está en base al carbono 2. Ya en química más o menos te habrán explicado en función al carbono 2. Muy bien, entonces no olvidarnos, esto es lo primero que tenemos que aprender, las 7 magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y un poco más avanzando tenemos que aprender la magnitud y su unidad. Longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo, intensidad de corriente eléctrica, ampere, temperatura Kelvin, intensidad luminosa, candela, cantidad de sustancia, mol. Muy bien. Vamos, seguimos por su origen, las magnitudes por su origen. Ya, acá lo tenemos, algo más aclarando de las magnitudes fundamentales, ¿no? Están dados en el sistema internacional, ¿ah? Eso es importante. A ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos, la longitud, metro, símbolo M, eso es lo que tenemos que estar claro. Masa es kilogramo, símbolo kg. Tiempo es segundo, símbolo S. Temperatura es Kelvin, símbolo K. Intensidad de corriente eléctrico es ampere, símbolo A. Intensidad luminosa, candela, CD. Y cantidad de sustancia es mol. Y su símbolo también es mol. Aclaración. Ahí, por ejemplo aquí, este es un tren, ¿no? Dice, el tramo de una línea, o sea, el tren tiene un tamaño, una longitud de 34.600 metros, por ejemplo, este tren. Otra información, ¿ves? La copa en Rusia en el año de 2018 tenía una masa de 6,17 kilogramos de esta copa de oro. Entonces, ¿ve? Todo se puede hacer mediciones como tú puedes observar. Entonces, ahora lo que se va a tratar es de reconocer, pues. Por ejemplo, yo te doy la longitud de un tren. Entonces tú tienes que reconocer cuál de los 7 es. Si te digo la masa de la copa, ¿no? De la copa de FIFA, por ejemplo, es de la copa de Rusia, ¿no? Entonces, si te digo la masa, tienes que reconocer cuál de los 7 es. Y ahorita vamos a ver de qué básicamente se trata, ¿ya? Ahí está. Incluso, mire, incluso otra información más. En el examen de admisión ordinario, obviamente, de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene un tiempo de duración de ¿cuánto? A ver, ¿cuánto dice ahí? El tiempo de duración entonces es, no lo miro bien, a ver, vamos a mover esto. Es de 10.800 segundos. ¿Ves? Ese es el tiempo de duración del examen de admisión de la Universidad Mayor de San Marcos. Así también podemos hallar, por ejemplo, el examen, el tiempo de duración del examen, por ejemplo, de la UNSP, ¿no? Y así de diferentes universidades. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿te recuerdas que seguimos por su origen? Se dividía en magnitudes fundamentales. Ahora, el segundo es las magnitudes derivadas. ¿Qué son? Son aquellas magnitudes que están expresadas en función de las fundamentales.
Ya estos son bastante ahí acá. Estos sí no hay necesidad, más o menos viendo, porque acá tenemos la fuerza que está dada en Newton, el área que está en metro cuadrado, la velocidad metro por segundo, el volumen metro cúbico, el trabajo en joules, presión pascal, potencia unidad watts, frecuencia hertz, capacidad eléctrica faradio, resistencia ohm. ¿Ve? Y así, esto hay inmensos. Entonces, hay que estar familiarizando con algunos. Observaciones. El símbolo de la unidad no admite punto final. No puedes poner punto final al símbolo de la unidad. Otro. Cada unidad tiene un nombre y símbolo. ¿Ah? Cada unidad tiene un nombre y un símbolo. Esto se escribe con letra minúscula, a no ser que provenga del nombre de una persona. Esto, por ejemplo, se debe a Isaac Newton, por eso es con mayúscula. En ese caso nada más se escribe con mayúscula.